Todos los que lleven siguiendo este programa desde hace mucho tiempo, o muchos de ellos, sabrán, e intento con todas mis fuerzas enmendarme, que he dado mucho la paliza a la audiencia con mi gusto por un libro en concreto: El misterio de las catedrales. En una de las muchas lecturas que tiene este libro, que es un libro complicado, que es un libro muy denso y que es un libro que tiene, como las cebollas, muchas capas de lectura, en una de las más superficiales pero más fascinantes se habla de que la arquitectura sagrada, especialmente del gótico en Europa, está plagada de mensajes secretos, de mensajes cifrados. En las catedrales de España, de Francia, de Alemania, las mentes que idearon esos edificios, los canteros que los decoraron, plasmaron un conocimiento oculto, un conocimiento esotérico, un conocimiento ancestral que no estaba y que no debía estar al alcance de todo el mundo. Para ello idearon algo que Fulcanelli, el autor de este misterio de las catedrales, denominaba poéticamente el lenguaje de los pájaros. Una serie de códigos que estaban allí a la vista de todos, pero no para todos. Un visitante, un peregrino, podía llegar a una catedral, como la de Santiago, como la de Burgos, como la de León, y sentirse sobrecogido con las sensaciones que le transmitían esos edificios. Pero entre esos peregrinos había muy pocos que sabía leer la catedral, que sabía leer el mensaje que esos arquitectos, canteros y escultores desconocidos habían dejado plasmado allí. Clara nos trae esta noche un ejemplo de esto que a mí personalmente, me ha dejado agradablemente sorprendido, y esta ciudad en la que vivo y una parte que conozco, te puedo asegurar que ese trozo que nos vas a contar lo voy a ver a partir de hoy con otros ojos muy distintos a como lo solía ver. Pues sí, Santi, porque realmente yo eso espero, que esta noche haya personas, incluso gente que vive al lado de la plaza de Dalí, que a partir de mañana, cuando pase por ahí para ir a comprar el pan, vea este conjunto arquitectónico y artístico de una manera distinta. Porque precisamente de lo que vamos a hablar es de la simbología oculta que el maestro Dalí dejó en este espacio, que es la única plaza que además diseñó en todo el mundo, que se ha querido reproducir en otras ciudades del mundo, pero que Dalí eligió esta, y que además no lo eligió por casualidad. Y que está en Madrid, no en Barcelona. Sí, está en Madrid. Es una plaza muy céntrica, es la antigua plaza de Felipe II, curiosamente, que también era un personaje que tenía mucho que ver con el mundo del lenguaje de los pájaros, de la simbología esotérica. ¿Y que por qué es tan especial? Bueno, pues porque Dalí era un iniciado. Dalí estuvo metido en las escuelas de misterios. Además lo vamos a ver porque hemos hablado con una persona que sigue este trabajo esotérico y que lleva ejerciendo el trabajo esotérico desde que era prácticamente un niño y que conoció a Dalí, y nos va a contar cómo era esa relación. Y bueno, pues muchos piensan que esta plaza es el testamento vital que Dalí quiso dejar, y se inauguró en el año 1986, y tiene diferentes niveles de lectura y diferentes elementos que la componen, no es solamente un dolmen como muchos creen, ¿no? Hay que recordar que pues esta visión, si lo vamos a analizar en sus diferentes elementos y luego en su conjunto, sería un poco un recordatorio de lo que es una especie de carta de tarot,
que sabemos que Dalí diseñó una baraja de tarot. Un tarot, sí. Sí, y que todos estos temas, desde luego, le interesaban, ¿no? El conjunto se compone, por una parte, de un dolmen, de un pedestal con forma de cubo, de una estatua que representa a Newton y, sobre todo, y esto es muy importante esta noche, es el enlosado de la plaza, que hoy no lo podemos ver. Eso es algo que cuando pasen por ahí no lo van a poder ver. Me estás diciendo que ese mensaje, en cierta forma, está truncado. En cierta forma está truncado y además en una parte importante, porque el dolmen, bueno, sabemos todos que los dolmen son, le llaman mesas grandes de piedra, y que pues una de las teorías acerca de los dolmen es que eran monumentos funerarios realmente, ¿no? En este caso, el dolmen que él quiso hacer, que Dalí quiso hacer, simboliza un espacio evolutivo, cosmológico, y que tiene una serie de elementos simbólicos por ahí repartidos, ¿no? Él hace como de esta piedra, de este dolmen, un elemento de energía vital que entronca y está enclavado precisamente en el enlosado. Claro, no es solamente es la plaza de Dalí. Él no quería un sitio para poner un dolmen. No es el dolmen de Dalí, no, es la plaza de Dalí. Él quería una plaza. Y la plaza, de hecho, si miramos la plaza desde arriba, lo que es un plano de cómo es esa estructura, nos damos cuenta de que se parece un poco incluso al Cristo que él hizo, ¿no? Y es decir, que él era todo el conjunto. Entonces, quitar el suelo de la plaza lo que hace es que se pierda esa transmisión de energía que podía ser apreciable desde arriba, precisamente, ¿no? Hay alguna, seguro que nuestros compañeros de la nave Misterio están colgando alguna foto y se puede ver ese enlosado como era antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se observan en esta simbología oculta es la presencia del número 13, que es un número que no es por casualidad, porque sabemos que bueno, pues en la carta del tarot número 13 representa a la figura de la muerte. El dolmen es un monumento funerario y esto es una especie de testamento vital de lugar al que acudir para comunicarse con la divinidad. Y esto nos lo va a contar muy bien un experto en esoterismo, que es Juan Antonio Aguilera, con el que hemos hablado, que es miembro de la Escuela Iniciática Prometheus y que es un estudioso de la obra de Dalí. Que es un dolmen megalítico de 13,13 metros de alto. Ahí aparece por primera vez el número 13. El 13, en primer lugar, aparece de forma explícita como una exigencia de Dalí de la altura del dolmen. También hay que saber, aunque no consta en el propio monumento, que por indicación de Dalí la inauguración del dolmen tuvo lugar a las 13 horas y 13 minutos del día 17 de julio de 1986, también por indicación de él. Y se cumplió. Sí. Así se realizó la ceremonia de inauguración y, como vemos, es todo un acto simbólico, no es nada dejado al azar, ¿no? Pero siguiendo un poco con la simbología del siguiente elemento, que es el pedestal, nos encontramos que a unos 8 metros del dolmen se encuentra un pedestal negro con forma cúbica en el que en cada cara él ha puesto las letras en dorado, en grande, de Gala, que era su esposa, como sabemos, ¿no? Esto también tiene su porqué. Este cubo es una representación de la materia física y mental al mismo tiempo, ¿no? Nos lo va a explicar Juan Antonio Aguilera. Vamos a escucharle. Ese suelo energético surge, en primer lugar, el pedestal negro, que es la representación de la materia física. La materia física, además, una materia física considerada y dada la consideración de materia física mental y materia física consciente, como nos muestran las letras que indican la consciencia y además las letras inscritas en dorado, que también es la fuerza, digamos, de la consciencia solar. Pero
bueno, hay más elementos a analizar, y esta simbología pues vamos viendo que no es nada casual. Quiero decir, bueno, pues no es 4 piedras que pusieron ahí porque sí. Entonces, tenemos como siguiente elemento, justo encima de ese pedestal, de ese cubo de que acabamos de hablar, hay una estatua que representa a Newton, pero que realmente no es una representación de Newton como tal, sino de Newton tomado como un paradigma de la propia humanidad, que es consciente de sí misma, que sabe de su imperfección y que quiere evolucionar, que quiere perfeccionarse en esa vía que es un poco el camino que tienen un poco los esoteristas, ¿no? Y Newton, que también era un iniciado, que también dedicó buena parte de su obra no solo a la física y a los temas por los que ha pasado a la posteridad, sino a la alquimia, a la cábala, a la numerología, etcétera, etcétera. O sea que el personaje no está elegido al azar. No, por supuesto que no. Y además esa representación de esa estatua, que también tiene su propio análisis particular. Es decir, si contemplamos esa estatua de abajo a arriba, es decir, nosotros tenemos que primero dirigir nuestra mirada abajo de esa estatua y luego ir subiendo los diferentes elementos, tenemos una simbología también muy estudiada y muy calculada, ¿no? Veremos que por ejemplo, en el pie derecho está roto, aparece roto, no está casual, no se rompió al colocar la estatua y estas cosas que a veces pasan, sino que fue diseñado por Dalí para hacer ver que esto entronca con con los grandes, o sea, con los mitos de los grandes dioses cojos, como es el caso de Hefesto, que hay varias teorías según la mitología para explicar su cojera, pero que Hefesto en realidad era un ser, digamos, muy evolucionado, pero con una imperfección, que algunos la trazan desde el nacimiento y otros lo que vienen a decir es que esa imperfección se gesta por una caída, porque lo arrojan desde el Olimpo, ¿no? Enrique quería apuntar algo sobre eso. Muy breve, que la importancia de Hefestos es tan tremenda que es el dios fundador de la más remota civilización egipcia. En todas las cronologías egipcias, el primer rey de Egipto es Ta, que es Hefestos para los griegos, y luego después de él vienen un montón de dioses, Osiris y otro montón de ellos más, pero el primero es Hefestos, antes de Ra incluso. Sí, además. Y luego también que hay el simbolismo esotérico de la cojera, esa, por ejemplo, para la masonería y para un montón de escuelas, es tremendo. Sí, y de hecho este pie, además, como vemos, pues bueno, es una persona que quiere evolucionar, que quiere superarse a sí misma, que bueno, pues que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por eso la figura aparece en movimiento, no es una figura estática. Vemos que este hombre, este Newton, está intentando dar un paso adelante, y justo al lado del pie derecho, si nos fijamos bien, es un detalle que hay que darse cuenta cuando pasemos por allí, ¿no? Veremos que justo al lado de ese pie derecho aparece un dedo gordo ahí, está en medio de la nada, suelto, como que dices, bueno, ¿esto qué pinta aquí, no? Esto viene a representar que antes que esa vía de evolución y de ese camino de intentar perfeccionarse, otros ya lo intentaron, dieron ese paso y quedaron por detrás. De hecho, ya lo decía el propio Newton: si he llegado a donde estoy es porque fui a hombros de gigantes. Pues fíjate que nunca mejor dicho. Que lo tomó precisamente de uno de los que estuvo entroncados a esas catedrales, que era el segundo abad de Chartres. Antes de que se construyera la catedral, esa frase pertenece a uno de los abades de Chartres. No lo sabía. La tomó de ahí. No, la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, pues continuando con este análisis que estamos haciendo sobre el conjunto monumental de la Plaza de Dalí, otra de las cosas que nos llama la atención es que este hombre, este Newton, aparece eviscerado, es decir, en su cabeza faltan las vísceras, está abierta literalmente, ¿no? Y esto nos habla de que es un ser, un individuo que ha evolucionado hasta el extremo de ser capaz de superar sus miedos, sus sentimientos, las cosas que de alguna forma lo atan a los apegos, ¿no? Y vemos que además la cabeza tiene forma de huevo, que es una cosa que estábamos hablando antes, fuera precisamente antes de entrar al estudio, por otro tema, y que ha comentado Enrique también con la forma esférica, ¿no? Pero ahora hablaremos de eso. De ello, ¿no?
Pero es que precisamente la cabeza tiene forma de huevo para representar lo que es la idea de la trascendencia, ¿no? Para muchas culturas el huevo representa a la divinidad. Y además de eso hay otros elementos como que aparecen dos esferas. Una está dentro de la propia estatua, como si fuera una especie de corazón latiente, aunque no lo es, y otra está en su mano como si fuera un péndulo. Y de nuevo Juan Antonio Aguilero nos cuenta la simbología de estas dos esferas, lo que representan. Las dos esferas, una en la parte exterior y otra en la parte interior, lo que representan es la actitud de este ser, de este Newton, de esta persona evolucionada, que lo que hace es expresar fuera lo que tiene dentro, y además eso que expresa fuera y dentro es un elemento altamente sofisticado, como es una esfera. Es extraordinariamente difícil realizar una esfera perfecta. Bueno, pues este Newton la tiene dentro y la tiene fuera. Lo que está fuera es como lo que está dentro, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Queda por fin el elemento del enlosado. El enlosado. Que seguramente lo habré visto un montón de veces antes de que fuera variado, pero como nos pasa a veces, que miramos sin ver, que estamos a veces ciegos a las cosas que en el fondo, como decía antes, a lo mejor no estaban ahí puestas para nosotros, y ya ni me acuerdo de cómo era. ¿Qué tenía ese enlosado? Pues ese enlosado, tal y como lo concibió Dalí, yo sí lo he conocido, porque además yo guardo especial cariño a este conjunto, porque yo me he criado al lado de ese lugar, ¿no? Es un conjunto de rayos y de ondas realizado que de forma que se puede apreciar su trascendencia o cómo es esta plaza en realidad desde arriba, ¿no? Las fotos que están hechas desde los edificios de arriba antes del 2003, que fue cuando el ayuntamiento decidió cambiar este enlosado, quizá con total desconocimiento de lo que estaba haciendo, ¿no? De que se estaba de alguna forma mutilando este monumento, ¿no? Vamos, de alguna forma no, o sea, mutilándolo de pleno. Bueno, yo no quería decirlo así de forma tan radical. Para eso tenemos a Enrique. Pero... Para eso yo soy el radical, no tengo problema, no me van a echar de la emisora. Pero era un conjunto de rayos y de ondas, como decimos, que estaban hechos con losas de granito gris y con piedra negra, lo que eran la parte de los rayos, de tal manera que el conjunto que vemos es como si ese monumento, esas agujas energéticas que son el dolmen, se hubieran clavado sobre la tierra y hubieran expandido esa energía, toda esa trascendencia que se está buscando en ese perfeccionamiento y esa búsqueda espiritual, y lo expanden a lo largo y ancho de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues existe una plataforma que pide la recuperación de este enlosado, que trabajan en ello desde que sucedió esto, y bueno, pues aparte de esto, es importante conocer un poco, dices, el personaje, ¿no? Porque realmente Dalí, ¿por qué hizo todo esto, no? Sí, claro. ¿Qué quería hacer con esto? Y nosotros hemos hablado con Germán Martín. Germán Martín es un hombre muy modesto que realmente no quiere que le presentemos de una manera especial, pero bueno, él lleva realizando lo que es el trabajo esotérico desde prácticamente los 11 años, desde el año 1941, y a lo largo de su labor evolutiva y de sus trabajos esotéricos, pues tuvo la fortuna de conocer a Dalí y de tener incluso ciertas confidencias con él. Y él nos va a contar un poco cómo fue esos contactos y esos trabajos que hicieron, y un poco esa evolución. Que éramos compañeros, colegas de unas asociaciones esotéricas. Coincidió con nosotros, con el grupo que a mí me había acogido, y entonces le conocí. Y él, pues sí, estaba en algunos momentos, pues tuve coincidencias con él, y él me ayudó siendo en algunos momentos monitor de algunos cursos que yo hacía.
Bueno, pues durante esos contactos que tuvo con Dalí, Germán incluso pudo aportar su granito de arena, sugerirle algunas cosas cuando se estaba gestando un poco este proyecto, y nos explica un poco también lo que él piensa que Dalí quiso transmitir. Porque en realidad parece ser que este testamento vital lo que él quería era convertir eso en un lugar, una especie de catedral del espíritu, es decir, pero al aire libre, un lugar al que se acudía para comunicar con la trascendencia, con lo divino, con lo superior, ¿no? Mira, y tú que has sido vecina de la zona mucho tiempo, yo como persona que he vivido en Madrid toda mi vida, la plaza de Felipe II, antes de la remodelación, antes de que Dalí plantara ahí su obra, era un sitio muy triste. O sea, tenía un aspecto... Totalmente, que yo he pasado mi infancia ahí, he nacido en la calle Montesa. Sí, pues tenía un aspecto francamente triste, fúnebre. Como el propio Felipe II, que vestía de negro y era fúnebre. Y no había ningún motivo objetivo para ello. Es decir, había un gran centro comercial, era una plaza relativamente diáfana. El Palacio de los Deportes. Está todavía el Palacio de los Deportes. Era un centro de la vida de la ciudad y siempre había cierto bullicio, pero el conjunto transmitía una sensación muy extraña. Cuando pusieron en la plaza de Dalí, aquello cambió. Ahora, si no me han dicho que se me está yendo la cabeza con lo de los zombies, me lo van a decir ahora. A mí me pareció que había hasta más luz. Te lo puedo asegurar. O sea, que el sol brillaba de otra forma. Es como si el colocar ese monumento ahí hubiese transformado no solamente la fisonomía de la plaza, sino de alguna forma su espíritu. Pues bueno, hasta que llegó algún patán y se cargó el suelo nutricio. Yo estoy de acuerdo con lo que has explicado, Santi, y bueno, pues la explicación quizá pueda encontrarse en lo que nos cuenta Germán Martín de lo que él piensa que realmente quiso transmitir Dalí con esta obra. Él quiso dar una expresión de lo que es la persona, de lo que representa la persona, de lo que representa la casa y de lo que representa el destino. La persona es algo destinado a evolucionar y a mover las condiciones que funcionan en el mundo, y el dolmen es la casa como el templo de la persona. O sea, la persona al fin y al cabo es su propio templo, y el dolmen es, como que dice, la sublimación de la persona, donde él va a comunicarse con lo trascendente. Eso es lo que yo le dije que debía poner en el trabajo que hacía, ¿no? Porque la idea de hacer eso, yo se la insinué al señor. Bueno, Germán nos ha hecho un poco un retrato de lo que quizá Dalí pudo querer plasmar en esta obra. Pero, ¿qué ocurrió un poco? ¿Por qué desapareció, ¿no? Este carácter sagrado? Pues realmente lo que nos cuenta un poco Germán es que este monumento llega en un momento, vamos a decir, especial, de la mano de un alcalde muy especial también, para una figura que piensan Germán que no era muy bien entendida, muy bien comprendida, que era Tierno Galván. Y que por una parte el carácter excéntrico de Dalí, sobre todo en los últimos años, que también nos han explicado que eso que vimos, eso que parecía una representación casi teatral de Dalí presentándose ante el mundo como si fuera un payaso, entre comillas, era parte de un trabajo esotérico que estuvo haciendo al final de su vida, pues hacen que este monumento de repente fuera un poco quizá mal visto. Nos lo explica mejor Germán. O sea, está mal interpretado, mal mirado, a pesar de que él no tenía nada que ver con lo político, pero sabía tratar las cosas a su manera, y claro, pues tanto las izquierdas como las derechas han visto esa plaza y esa monumentalidad allí, en ese sitio, y lo han querido desplazar.
Y uno de mis propósitos ha sido pues evitar eso si era posible. Hay mentes que miran sin ver, efectivamente, y que a lo mejor no se dan cuenta de la importancia que tienen las cosas, dónde están colocadas, dónde fueron concebidas y hechas en la forma en que fueron creadas. Sí, y esto es un poco, muy someramente, la historia de este conjunto. Yo, fíjate, os voy a hacer un pequeño atraco. Me lo vais a resolver en 5 minutos porque tenemos todavía muchísimo contenido en la cartera. Pero ahora mismo, aprovechando que os tengo a los dos aquí, yo creo que si hay un eje informativo en esta ciudad, y si hablamos del mundo del deporte, yo creo que en el mundo ahora mismo, es la plaza y la fuente de Cibeles. Y yo sé que podéis contarme que también tiene su punto esotérico y su punto, digámoslo así, heterodoxo. Sí, bueno, ahora que probablemente, no sé si eso todavía estará lleno de gente o no, pero seguro, sí, vamos. Sí. Pero ha estado y tardará en estar todavía. Y bueno, quizá no es habitual poder acercarse mucho a la diosa Cibeles, porque siempre está en un lugar en el que parece abocada que tú no te puedas acercar a observar bien ese monumento. A veces cuando ha habido... Es que las diosas no deben permitir que los humanos se acerquen a mirarla. A veces yo he tenido ocasión de acercarme cuando ha habido pues estas carreras en bicicleta y cosas de estas que tienes la ocasión de ir con la cámara y acercarte y poder sacar detalles, ¿no? Pero bueno, Cibeles en su concepción primigenia era una diosa negra, porque Cibeles procede de cultos muy anteriores, que no es el romano, sino que fue traída como una especie de betilo, una piedra caída del cielo, una especie de meteorito que se creía que podía resolver los conflictos bélicos. Y entonces, al consultar los libros sibilinos, decidieron recoger esta piedra, que estaba situada en Pesimonte, o por lo menos una parte de ella, vinieron con la piedra. Entonces esa piedra era de color negro, y hicieron una especie de epifanía de Cibeles, y tan pronto llegó, dicen que a las costas italianas empezó a obrar milagros, y luego esa representación se ha ido modificando, fue cambiando. Quizá nosotros la vemos ahora como una diosa sentada, pero en su aspecto más primigenio era otra cosa, ¿no? Y estamos pasando por ella a diario y quizá no nos damos cuenta, ¿no? Y Enrique, ¿por qué tenemos una fuente de Cibeles en Madrid? Mira, en una serie de televisión que dirigí y en parte presenté en Telemadrid hace 24 años ahora, el primer capítulo lo dedicábamos Madrid, la ciudad de la diosa, y empezamos por explicar con especialistas que refrendaban esas tesis que yo mantengo hace mucho, que Madrid es la gran ciudad de la diosa. Por ejemplo, el gran eje energético e histórico de Madrid es el cruce del eje Prado-Recoletos con el eje de Alcalá. Sobre eso podríamos dedicarle un programa, porque el significado de la Puerta de Alcalá a un lado, digamos, formando una cruz, y otro de la Puerta del Sol, es tremendo. El significado que tiene la Puerta del Sol, que por ejemplo el movimiento del 15M, justo en la fiesta de San Isidro, haya tenido lugar ahí, eso, más un montón de acontecimientos históricos, es tremendo. ¿Por qué? Porque Isidro, que es el patrón de Madrid, su único significado es el don de Isis. Era un santo no aceptado por la Iglesia, negado, se le negó el culto durante muchos siglos, porque era un santo templario, de origen templario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Madrid es la ciudad de la diosa blanca, que es Cibeles, que está en el ónfalos, en el ombligo energético de Madrid? Siempre se ha considerado que es la plaza de Cibeles. Ahí, durante años, se mandó energía por parte de mucha gente, mandábamos energía del grupo, La Fuente se llamaba, un grupo creado en Brighton para pacificar las ciudades. Se consideraba que había que mandar ahí toda la energía, el pensamiento positivo para pacificar Madrid. Pero es que vemos que al otro extremo de ese eje está Nuestra Señora de Atocha, que es una virgen negra, realmente como las vírgenes negras templarias, muy antigua, como lo fue en su momento la otra patrona de Madrid, que es Nuestra Señora de la Almudena, ya ha desaparecido. Esa estatua se destruyó, pero la gran catedral de Madrid
está construida ¿sobre qué? Se ha encontrado que abajo había un templo dedicado por los romanos al marido romano de Isis, que era Serapis. O sea, y seguimos en ese curso un poco más para allá por ese eje y llegamos al único templo egipcio original dedicado a Isis que fuera de Egipto. En todo el mundo no hay otro más que el templo de Debod. Tenemos a la Virgen Blanca, entre otras cosas, en Nuestra Señora de la Paloma, la Virgen Blanca, y lo tenemos en la Mariblanca. Curiosamente, están celebrando ahí, donde la gran diosa blanca, la Cibeles, el equipo que llevan las camisetas blancas, por supuesto no estoy manifestando ningún tipo, yo no admiro ni a uno ni a otro equipo, pero es curioso que sean los que van de blanco como la Virgen de la Paloma. Bueno, pues como vemos, el bueno de Fulcanelli y su misterio de las catedrales tiene aplicación prácticamente a todo. Yo, a los que viajéis, incluso en vuestras ciudades, esas cosas esos monumentos, esas plazas, como decía al principio del programa, aplicarles un porqué, esas dos palabras mágicas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué la estatua de este dios o de esta criatura mitológica? Y a lo mejor os lleváis grandes sorpresas, porque en las piedras antiguas hay escritas grandes historias, y están vivas, de alguna forma que no tardaréis en descubrir si hacéis las preguntas adecuadas. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. Y de las piedras, que para muchos están muertas, para nosotros no, al menos no en cierto sentido, vamos a pasar a otra cosa, que son los animales, al punto contrario, a las cosas realmente vivas. Diego Marañón, Diego, buenas noches. Hola Santi, buenas noches, hola a todos. Nos has preparado un reportaje que es fascinante, sobre animales extintos, ¿no es así? Sí, y además tiene un porqué, porque justamente estos días, Santi, en Londres está exhibiéndose una exposición que se llama Mamuts, los gigantes de la edad de hielo. Hasta allí han llevado a Liuba, que es una cría de mamut, se la han llevado en una maleta, una cría de 85 centímetros de alto, la mejor conservada que existe en el mundo, y esa exposición ha disparado un poco la polémica de nuevo sobre la clonación de animales, sobre esa posibilidad, pues que cada vez está dejando de ser eso, una posibilidad para y más una posibilidad real. Exactamente, con lo cual lo que he querido hacer es pues una especie de informe express sobre este tema que yo creo que a todos nuestros oyentes les va a interesar, los últimos animales extintos. Pues vamos a escuchar ese informe y te pediría, hoy voy a abusar un poquito de tu paciencia y de algo más. Abusa. Que te quedases con nosotros porque después pondremos tu sección, uno de los nuestros, y me gustaría que me dieras unas impresiones sobre el invitado. Perfecto. A mí los museos me ponen siempre muy triste, pero este sentimiento de nostalgia nunca lo he sentido con tanta fuerza como en el Museo de Ciencias Naturales de la isla de Mauricio, porque estaba contemplando naturalizado a un animal que hace 200 años que ya no existe. Estaba contemplando a un extraño pajarraco que recibe el nombre de dodo y que fue exterminado en el siglo XVII por los navegantes que tocaban en la isla de Mauricio. En efecto, el dodo es quizá uno de los máximos exponentes de esta triste lista. Un ave que en su estado adulto medía casi 1 metro de altura y que alcanzaba los 20 kilos de peso. Su pico ganchudo y el penacho blanquecino que lucía en la zona de la cola no fue lo que más impresionó a los visitantes de la isla, sino la costumbre que tenía de ingerir piedras para contribuir a su proceso digestivo. Daniel Rojas, autor de El libro de los últimos animales extintos. El dodo en realidad pertenece al orden de las aves columbiformes, el mismo en el que se engloban las palomas. Para que hoy día sepamos del dodo, debemos dar gracias a los pintores europeos del siglo XVII, los cuales se encargaron de retratarlo. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el dodo era ya historia.
Pero mucho antes había existido un animal de aspecto fiero y vigoroso cuyo rastro aparece, por ejemplo, en los bajorrelieves de la puerta de Ishtar. Hablamos del uro, un animal cuyo nombre deriva del griego oros, que significa montaña. El uro era un antecesor del ganado bovino actual. Estos animales impresionaron a Julio César y a partir de ahí empezaron a ser buscados por los romanos para enfrentarlos con los gladiadores. Algunas crónicas del siglo VII cuentan que los uros eran tan poderosos que podían levantar árboles enteros con sus cuernos e incluso guerreros ataviados con sus armaduras. A pesar de ser más grande que el bisonte, su destino, por desgracia, sería la extinción. Debido a un elemental factor temporal, de la inmensa mayoría de animales extintos no se conservan fotografías ni mucho menos filmaciones, pero hay una excepción: el tilacino o tigre marsupial. Este animal, de suave pelaje entre pardo y amarillento y adornado con múltiples rayas oscuras bien pronunciadas en la espalda, pudo ser filmado por última vez en los años 30, poco antes de que una fotografía en la que aparecía devorando a un ave de corral lo convirtiese en el enemigo público número 1. Sin embargo, Daniel Rojas nos cuenta que aquella imagen, que contribuyó a firmar la sentencia de muerte de la especie, ocultaba una realidad silenciada. Lo triste de todo esto es que la imagen había sido trucada. Fue recortada para que no pudiese apreciarse el vallado que rodeaba al animal, que en realidad vivía en cautividad, y así parecer que la toma fue realizada en libertad. Durante el siglo XIX, la actividad colonial en África provocó la desaparición de varios animales como el antílope azul, ciertas especies de leones o el cuaga, el primer animal extinto del que se pudo recuperar y estudiar su ADN. También varias especies de oso han desaparecido en el último siglo y muchos otros animales viven amenazados. Pero, ¿y si en algún lugar del mundo ejemplares de quién sabe qué especie considerada extinta por la ciencia permaneciesen ocultos todavía hoy? Por muy remota que parezca la posibilidad, en los últimos tiempos se han producido redescubrimientos como el del tacae, un ave endémica de Nueva Zelanda que hasta 1948 todo el mundo daba por desaparecida. El tacae representa todo un icono del redescubrimiento de especies críticas extintas. A lo largo del siglo XIX, a los buscadores de otras aves desaparecidas, moa, les llegaron noticias de un ave de color, con un plumaje de color metálico. En la isla norte era conocida como mo y en la isla sur como tacae. La última se cazó en 1898. En realidad, el descubrimiento a nivel global de especies críticas extintas no es algo tan inusual como podamos pensar. Pues en ese sentido, bien mediante la casualidad, mediante exploraciones, bien gracias a estudios genéticos, se están volviendo a encontrar especies que se creían hace ya tiempo desaparecidas. El ejemplo perfecto lo tenemos en las Islas Canarias, donde desde la década de 1970 se han redescubierto hasta 4 variedades de lagartos gigantes. Liuba, la cría de mamut, 42.000 años enterrada bajo los hielos de Siberia, está ayudando a los investigadores a conocer nuevos detalles sobre la vida de los parientes lejanos de los elefantes que poblaron Europa, Asia y Norteamérica durante la Edad del Hielo. Liuba ha dado también alas a un puñado de científicos que se han lanzado a la carrera para intentar clonar un mamut con la ayuda de una elefanta africana subrogada. El genetista Ian Wilmut, padre de la oveja Dolly, ha afirmado recientemente que la ciencia puede estar a 50 años de la posibilidad de clonar especies extintas. Mientras tanto, muchos han dejado ya de preguntarse si se puede hacer y han empezado a considerar más bien si se debe. Claro, en mi opinión, la clonación tiene pros y contras. Ya se está intentando clonar mamut, por ejemplo, y cuando se consiga no cabe duda de que será algo espectacular. Pero claro, ¿qué haremos luego con el animal aparte de exhibirlo por todo el mundo? ¿En qué medio lo colocamos? Desde mi humilde opinión, creo que la clonación solo se debe llevar a cabo con animales que hayan desaparecido recientemente. ¿De qué sirve traer a la vida especies ya desaparecidas si luego no tienen un hábitat para vivir? La verdad es que me entristece bastante pensar en cómo estará el Amazonas o el continente africano en tan solo dentro de un siglo, con el continuo crecimiento demográfico que está soportando el planeta. El futuro no parece halagüeño, pero solo el tiempo dirá si los últimos mohicanos que sobreviven a duras penas en un entorno cada vez más hostil son capaces de escapar del fatal destino que compartieron los últimos animales extintos: el león asiático, el uro, el lobo de Terranova, el tilacino, el caribú de Dawson o aquel simpático pájaro que habitó las Islas Mauricio. Y así, los marinos
de aquel primer barco que no hicieron más que cargar las bodegas de la nave con algunas docenas de dodos, dijeron en el primer puerto que tocaron, a 800 millas al este de Madagascar hay una isla desconocida llena de pájaros que no vuelan. Se puede matar cuanto se quiera y su carne es sabrosa. Podéis llenar las sentinas de vuestros barcos con estos pájaros a los que hemos dado el nombre de dodos. ¿Os imagináis que algún día pudiéramos volver a ver a un tiracino o a un dodo, que era un pájaro amable pero feo y desde luego demasiado dócil para su propia supervivencia, que pudiésemos ver la imponente figura de un mamut o de un uro? Bueno, ahí queda la cosa. Muy rápido, porque ya sabéis que hoy hemos tenido un ratito menos por culpa de la actualidad. Pues, si te parece, Diego, vamos a pasar a uno de los nuestros. Y más que nada quería que me evaluases, porque hoy, por razones técnicas, ha tenido que hacer la entrevista Javi Pérez Campos. Y me gustaría luego que me evaluases un poco al entrevistador, a ver si está a tu altura. Yo espero aquí. Venga. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Diego Marañón Abascal. Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Diego Marañón nos está escuchando desde la cueva del Soplao. Un inútil integral en la radio. En algún lugar de la costa cantábrica. Me he apartado el teléfono de la cara para escuchar mejor lo que me había parecido oír. Sí, ciertamente había un quejido, pero era simplemente un gato de color naranja que estaba rondando por aquí. Diego Marañón me ha dicho que le iban a matar. Me acaba de caer un libro, Iker, tío. Sí. Era de Cantabria, vivía por Cantabria, ¿no? El Penumbra. Pues por el acento lo dudo bastante. Te estoy hablando de un programa que tiene 87 años. Bueno, se van a pensar que me he tomado 8 whiskies antes de subir. La madre que lo parió, espérate, que lo voy a volver a poner. A ver quién decía la barbaridad más gorda. ¿Eligió usted al misterio o el misterio eligió usted? No te sabría decir, siempre nos hemos tenido mucho cariño los dos. ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca? Pues nunca me ha pasado nada raro, o sea que tal y como entendemos el misterio no lo he sentido, pero bueno, lo siento cada sábado cuando suena la sintonía de Milenio 3 y espero sentirlo a nivel máximo en 7 días cuando suene el Dragón en Mérida. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues ha cambiado, porque de pequeño siempre fue el tema ovni, pero a medida que han pasado los años me han ido interesando otras cosas, como la criptozoología o como las leyendas urbanas, y por eso yo creo que me lo pasé también haciendo el Créalo o no la temporada pasada, que fue muy divertido. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Volvería a casi cualquier sitio de Italia, pero te voy a decir Florencia, y Florencia de noche. ¿Y uno al que jamás regresaría? No tengo ninguno. Yo creo que siempre hay que volver a los sitios. Da igual que te den muy mal rollo. Yo volvería siempre por lo menos una vez para comprobar si lo que sentí fue puntual o no, pero siempre una segunda oportunidad. Una tercera ya depende. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? No lo sé. Lo único que sé es que si solo somos una cuestión de azar, la carambola desde luego salió redonda. Ríete tú del mejor jugador de billar. ¿Qué hay más allá de la muerte? Tampoco lo sé, pero espero que haya prórroga. ¿Teme la llegada de ese momento? Pues hombre, especial ilusión no me hace, la verdad, de momento. ¿Supersticioso? No, nada. Durante años estuviste a los mandos de Foros del Misterio. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de aquella labor? Pues lo mejor, desde luego, la gente que conocí y con la que sigo manteniendo el contacto, como el otro administrador de la web, que es Félix Redondo. Y lo peor fueron cosas de las que intento olvidarme lo más rápido posible, que no me gusta recordar, pero que no dejan de recordarme. La verdad es que hay mucha tontería por parte de algunas personas en este mundillo y yo creo que sobra bastante egocentrismo. Tras varios años comentando programas de misterio, entras a formar parte de Milenio 3. ¿Cómo has vivido el cambio? ¿Cómo lo has vivido tú? Porque también te pasó un poco lo mismo. Ha sido la demostración de que los sueños se cumplen por muy remotos que a uno le puedan parecer. Hemos oído rumores de que en el búnker donde trabajas se han grabado fenómenos paranormales. ¿Es eso cierto? Es absolutamente cierto. Hay una toma que creo que se filtró por una especie de mano negra en internet en la que se ve cómo se produce un fenómeno poltergeist a mi espalda. Yo siempre en la sección cambio de libro, en la estantería. Y ese libro, durante precisamente la presentación de Ghost Radar, acabó en el suelo, se cayó el suelo y existe la filmación. Lo que pasa es que es un documento clasificado. ¿Cómo asume las críticas y comentarios el hombre de las redes?
pues como puedo. La verdad es que algunos chistes llegan bastante tarde. Todavía la semana pasada me llegaban algunos que ya me habían hecho en la primera semana. Y bueno, yo creo que la gente, estos que intentan por ridiculizar a todo lo que simboliza la nave del misterio y a todos los que lo hacemos, deberían estrujarse un poco más las neuronas. Yo creo que lo pueden hacer bastante mejor. Has guionizado las últimas dramatizaciones de Milenio 3. ¿Has tenido que enfrentarte ya al bloqueo de escritor? Sí, y por eso ha aumentado mi admiración absoluta hacia los que pasaron antes por esta labor, como Carlos Cala, como el propio Iker y como Teo. Héroes, son absolutamente héroes todos ellos. ¿Cómo se siente uno al entrevistar a uno de los hombres que caminaron sobre la Luna? No te lo puedo ni explicar. O sea, si a mí me dicen hace 2 años que iba a estar entrevistando a gente como Patrick Harpur, a gente como Edgar Mitchell, no me lo hubiera creído. Es un auténtico honor y es un auténtico placer poder acercar sus voces y poder transmitir su mensaje a los oyentes a través de la nave. Es increíble para mí. ¿Es cierto que hay personas que no han conseguido pasar este test? No, soy muy benévolo. ¿En qué cree Diego Marañón? Creo que todavía no está todo perdido. A pesar de el cuerpo que se le queda a uno después de leer un periódico, de ver un informativo, creo que aún hay esperanza. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? No lo sé. Te diría que la alerta OVNI 2012, cuando estuvimos aquí en Cantabria en el Soplao. No porque lo pasara mal, aclaro, sino porque fue la primera vez que yo me di cuenta de verdad del poder de convocatoria que tiene Milenio 3, ¿no? Yo no esperaba tantísima gente como acudió y sentirse de algún modo responsable de todo aquello, de si podía pasar algo, de si habría algún problema, en fin, de vez en cuando aquella noche yo tragaba saliva viendo lo que había allí. Si piensa en su infancia, ¿la imagen que aparece en su memoria es? Me veo a mí pasándomelo muy bien con una bicicleta roja dando vueltas todo el día. ¿A quién le encantaría haber conocido? Pues me encantaría haber conocido a mis abuelos paternos, que no tuve la oportunidad, y sí, me hubiera gustado, la verdad. ¿A qué tiene miedo? A esto que estoy haciendo, desde luego, sin duda, y a Fermín Agustí cuando se enfada. Un libro y una película. Esta es complicadísima porque soy consumidor compulsivo de ambas cosas. Estoy ahora con Realidad Daimónica por Contagio Milenario, pero un libro te voy a decir El Exorcista de William Peter Blatty, porque creo que la película lo ha dejado en una especie de segundo plano y a mí me parece bastante más terrorífico. Y una película, me gusta mucho Sam Mendes, American Beauty o Camino a la Perdición me parecen obras maestras absolutas, pero la película que más veces habré visto en mi vida, con seguridad, y ahí va una especie de placer culpable, es el Batman de Tim Burton. Un pintor y un músico. Un pintor, Caravaggio, y un músico, Thomas Newman o John Williams, que comparto afición, por cierto, con Guillermo León. Acabemos con un vicio confesable. Vicios tengo muy pocos, soy una persona bastante aburrida en ese sentido. Café, que ese sí que es un vicio, y los libros, siempre, que no falten, jamás. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Diego, compañero. No puedo convivir. Jamás se me ha hecho tan largo uno de los nuestros. Pero ¿cuánto ha durado? Media hora por lo menos. O más. Dios santo, estoy sudando. ¿Qué tal? ¿Se está con el flexo en la cara? Al muy otro mal, lado de la silla. Va muy enlazado con el reportaje de antes, porque se acaba de pasar por uno de los nuestros, el último mono del programa. Y no puede haber nada que me guste menos que una entrevista. Así que con esto ya tiramos los próximos 5 o 6 años. No quiero volver a saber nada de esto. Es que tengo que hacer alguna siempre que estoy en el micro. ¿Qué le vamos a hacer? El chavalito este que te entrevista bien, ¿no? Es nuevo, pero yo creo que lo podemos probar y lo podemos usar de becario. No sé, la próxima temporada le damos una oportunidad. Sí, era muy complicado, pero no. Diego me las ha devuelto. Lo mismo lo mandamos a algún sitio a pasar miedo o algo un día de estos. Me parece buena idea, sí. Que te vienes a Mérida, he oído. Voy a salir del búnker por primera vez. No garantizo que al darme la luz del sol acabe convertido en polvo, pero sí, estaré en Mérida con todos vosotros. Tengo muchísimas ganas de que suene el dragón en ese anfiteatro. Ahí estaremos todos. Pues allí te daré un abrazo. Tío, se te quiere. Igualmente. 3 y 6 minutos, aquí estamos de nuevo. Clara, por cierto, ¿cómo ha acabado la historia? Porque hemos dejado, ha sido una historia interruptus, ¿eh? Pero vamos, en el fondo, pasadizos, convento con endemoniadas y personajes muy importantes, los más importantes de España, vagando bajo tierra, la tierra del Foro, la tierra de la capital de España, para extrañas visitas, ¿no? Sí, además interruptus de verdad, porque según la leyenda, pues Felipe IV, después de acudir al convento a ver si realmente Sor Margarita era la belleza que le habían dicho y comprobar que sí y pedir unos encuentros con ella, la priora se niega
Dice que cómo puede decirle eso. Es una joven novicia, en edad casadera, pero ya no se puede casar y ya no puede estar con ningún hombre, aunque por mucho que sea rey. Y entonces, según esta leyenda, el rey se interna en esos pasadizos junto con un amigo, y ellas, temiéndose que apareciera el rey por ese pasadizo, deciden hacer una escenificación, y es convertir a Sor Margarita en un auténtico muerto. Y entonces, cuando llegan, ven al final una luz, una vela, y a Sor Margarita en un catafalco. Dicen que el rey, arrepentido por su acción, regaló al convento un reloj que cuando daba los cuartos siempre sonaba a muerto. Por cierto, que Clara reedita su mítico... ¿Qué libro es mítico de Clara Tavoces? Hacía muchos años que salió, ¿eh? Pues precisamente en el año 98 es mi primer libro, en realidad. Ni más ni menos, pero por eso muchas personas no lo tendrán y es bueno recuperarlo, para saber más del Madrid mágico. Luego ha habido muchísimas guías y muchísimas cosas del Madrid mágico y demás, pero nosotros recomendamos el de nuestra amiga Clara Tavoces, que ha sido reeditado y que vas a estar en la Feria del Libro. Sí, estaremos el sábado que viene, el día 14, de 12 a 2 en la caseta del Grupo Planeta. Muy bien, y sé que Pérez Campos ha triunfado de 8 orejas y rabo. Sí, totalmente, ha sido muy emocionante porque, la Feria del Libro es una fantástica oportunidad para poner cara a los oyentes, para hablar con ellos, para medir un poco los impulsos, los impactos, y la verdad es que han sido todos fantásticos y se han portado muy bien. Nosotros, yo fui con Alma a comprar un cuento y nos hemos dado una vuelta poco, y los libreros, hay una cosa que me hace mucha ilusión, que siempre recuerdan las que liábamos, pero las liábamos en el 2006 la última vez, o sea, es que han pasado 8 años sin Feria del Libro y aún recuerdan algunas que liábamos. Ojalá volvamos, ¿verdad? Pregunta terrible, Santiago Camacho, ¿y tú por qué no vas a la Feria del Libro? Porque no tengo libro, o sea, tampoco tiene mucho misterio. Nosotros somos muy honestos con eso, tampoco tenemos libro y nosotros no vamos. Hace 8 años que no tenemos libro. Pero otros años sí que ha sido Pero ¿qué pasa, Santi? ¿Qué pasa con los libros, Santi? ¿Qué pasa? Estoy un poquito harto de los libros, pero bueno, ya habrá tiempo de hablarlo. ¿Pero por qué? Es que Santiago Camacho, que ha hecho grandes libros pioneros en la investigación en este país, se suelta ahí me lanza ahí un mensaje de ya no voy a escribir más. A ver si con alicates le arrancamos la... ¿Por qué, Santi? ¿Por qué? A ver, el mercado del libro ya no es lo que esto hay una serie de cosas que no estoy en absoluto de acuerdo, tanto por la... Bueno, déjalo, no te voy a meter en eso. Vale. Déjalo. Yo espero que vuelva, Santi, Otro interruptus. Yo espero que vuelva, Santi. Hombre, descomprimimos un poco porque ahora viene otra historia terrible. De momento me queda uno por sacar, que saldrá en algún momento después de este verano. Dice que ya ha dejado tal, ya está vendiendo el siguiente libro. Este Santi no tiene remedio. Me queda el último. ¿Cuántas veces hemos dicho el último disco de Julio Iglesias, el último de no sé quién, y luego siempre había otro, ¿no? O sea que al final la cabra tira al monte. Julio nunca ha dicho el último. Julio es grande. Él sigue y sigue. Como debe ser un profesional. No pasan los años. Muchas gracias por el afecto vivido en Mérida. Va a ser algo que nunca vamos a olvidar. Fue una noche realmente especial, una noche donde nos vimos, yo creo que en volandas, de una energía maravillosa. Es muy difícil que volvamos a hacer el programa en un sitio de tanto significado. Lo disfrutamos enormemente, pero vamos a devolver un poco la pelota, si os parece, chicos, a ese cariño, ¿no? Las escenas, pues como son increíbles, pues quedan un poco para nosotros, pero sabéis que os lo agradecemos. Sabemos que hubo muchas personas, muchísimas, que no pudieron acudir, la propia Mérida, ¿no? Sentimos tal cariño. Hay una anécdota que lo voy a contar y muchos van a decir, bueno, qué pesado eres y qué ególatra. Y mira, hacía 2 años que no salíamos, ¿no? Hubo un trayecto entre el hotel y el anfiteatro donde hacíamos el programa, y que se hacen 5 minutos andando, y tardó el equipo 1 hora. Y digo el equipo porque éramos todos, ¿no? No nosotros nada más, no yo, no Carmen y yo, no Javi, todo el equipo. De tal afecto, de tal cariño, de tal, ¿cómo deciros, no? Buena energía. Y que nosotros, se lo podemos corresponder. ¿Y de qué forma? Le hemos dado vueltas. Y el primero que lanzó ahí una buena pista que me gustó fue Diego Marañón, que dijo: Diego, ¿estás por ahí? Diego, compañero. Hola.
Se te ocurrió hacer un poco homenaje a los oyentes, ¿no? Pues sí, porque además yo creo que lo merecen. Ellos son los que más lo merecen por las muestras de afecto que nos dieron en Mérida, y creo que en esta recta final de temporada conocer un poco más cómo Milenio 3 les afecta, les ha cambiado la vida, les inspira, les ayuda a superar todas las dificultades, pues puede ser bastante enriquecedor para todos. Porque este programa, y yo lo he visto en Mérida de primera mano por primera vez, aunque ya lo sabía, es bastante más que un programa de radio. Escucha. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. En 1989, 5 amigas adolescentes preparaban su viaje de fin de curso. ¿Sí? Hola, Silvia. Soy Vanessa. Han pasado 25 años. ¡No me muevas! ¡Llama a una ambulancia! ¡Que no la muevas! La he visto, Silvia. ¿Perdona? He visto a Verónica. Mírame, Vero. Mírame. No cierres los ojos. Vero. Vero. Ahora, 4 mujeres regresan al colegio en busca de respuestas. Este sitio está igual. ¿Hay alguien ahí? Nos va a dejar salir. Lo que estamos escuchando, y no es habitual, primero no es habitual una historia que tiene que ver con Ouija, con fenómenos extraños en el teatro español. Y segundo, no es habitual porque hay obras maravillosas, La Mujer de Negro, por ejemplo, que en su día vimos con Jorge de Juan y Emilio Gutiérrez Cava, que vinieron a contarnos historias que pasaban en teatros españoles, porque hay unos cuantos, un puñado de teatros donde pasan cosas realmente dignas de la parte más sobrenatural de Milenio 3, pero coincide en cartelera una obra que tiene un plus, que a mí me ha sorprendido mucho, y gracias a Fermín Agustí hemos sabido de esta historia, y es que es un caso real y bastante dramático, el que con el pasar del tiempo y una investigación auténtica se convierte en obra de teatro. Sí, y yo creo, Iker, que es la primera vez que contamos un testimonio que ha originado una obra de teatro que se está representando ahora mismo, hay que decirlo, para los oyentes que después de escuchar este caso tengan interés en ver lo que se está haciendo. La obra se llama Verónica, se representa en el Teatro Maravillas los viernes, sábados y domingos, y la persona que nos cuenta esta historia no es cualquier persona. Es una importante actriz española, se llama Ana Villa, que tiene gran experiencia en el teatro. Ha participado, por ejemplo, en el rodaje de películas como Juana la Loca, en series como El Comisario, Hospital Central. Es una persona acostumbrada al mundo del cine, de las series, y que la gente probablemente la recordará, ¿no?, de esos papeles televisivos. Y es la protagonista de esta historia. Efectivamente, y su historia es la que generó, la que motivó que se llevara a cabo un guión inspirada en esa historia que ella vivió en los años 80, una historia que la marcó hasta tal punto que, bueno, ha conseguido que ese impacto se haya reproducido en unas páginas de guión que ahora mismo se están reproduciendo en Madrid, se están representando. Pues me parece una cosa muy curiosa, y es más, lanzo ahí la onda, ¿no?, o la piedra. Es que da para mucho, y muchas veces lo decimos, ¿verdad? Cuántas historias podrían ser interpretadas y seguro que encandilaban al público. Pero claro, ahora todo el mundo está esperando que conozcamos la historia real, lo que le ocurrió a esta chica. La historia de Ana comienza en 1987-1988. Ella tenía 15 años. Nos cuenta que había comprado junto a un grupo de amigas una tabla Ouija que se regalaba en esas fechas junto a una famosa revista de la época, y que, bueno, pues como grupo de niñas que eran, querían probarla. Estaban aguardando impacientes el momento de estrenar ese tablero, y de pronto vieron la oportunidad perfecta cuando una de sus amigas celebraba su cumpleaños. Aprovecharon esa noche para salir y poner en práctica el tablero. Y a partir de ahí, Iker, lo que se desencadena es una historia tremenda, una historia impactante que vamos a ir escuchando con la voz de la propia Ana Villa. Entramos primero a una casa abandonada, que llamaron a la policía y nos tuvimos que ir, y después nos fuimos a una discoteca a bailar y a olvidarnos de todo. Entonces, cuando estábamos en la discoteca, a alguien se le ocurrió que por qué no volvíamos a hacerla en un baño.
Cuando entramos al baño se fundió la luz. Empezamos como de risas, pues venga, nada, se fundió la luz, no sé qué. Y una de ellas sujetó un mechero. Estábamos las otras 3 alrededor y de repente se empezó a mover una especie de lágrima, estas lágrimas aplastadas que había antes. Y entonces pusimos los dedos y preguntamos que si había alguien y salió algo así como XYZ, una cosa así sin ningún sentido, ¿no? Pero de repente yo le hice una pregunta, le pregunté que si me querían mis padres y salió que no. Y entonces quité la mano de golpe y me salí fuera. Pero ya estamos en esos mundos, lo que hablábamos antes, ¿no? Raros. Primero, ¿qué pregunta es esa? Segundo, hay que decirlo porque es parte de la historia. Fue en la primitiva más allá un tablero que se regalaba cuando era director Fernando Jiménez del Oso, que causó mucha polémica. Sí, y Fernando argumentaba de por qué regalaba la Ouija, aunque es verdad que es un... Yo haciendo memorias no estoy segura, yo no recuerdo haber visto en los archivos de más allá ningún tablero de estos. Yo creo que fue el Espacio y Tiempo, el antiguo Espacio y Tiempo que dirigió Fernando después de dejar Más Allá. Puede ser. Seguro que Diego Marañón y Guillermo nos sacan de dudas. Tienes toda la razón, porque Más Allá lo que sacó fue una cinta de psicofonías. Sí, en el número 1. Exactamente. Entonces nos llevaría la historia. Ojo, igual fue otra publicación. Y no fue una publicación especializada, aunque me extrañaría. No, bueno, yo creo casi seguro que fue Espacio y Tiempo. Indagaremos. Perfecto. Y en cuanto tengamos el dato, lo decimos. Claro, son revistas como Espacio y Tiempo que desaparecieron hace mucho tiempo. Pero nunca mejor dicho. Pero estaba Fernando Jiménez del Oso ahí. Y eso causó muchísima polémica, hay que decirlo, ¿no? A favor, en contra. Sabemos que es una cosa que se puede estudiar. Otros decían que es un peligro absoluto. Estas niñas, claro, son muy niñas y se llevan la Ouija. Y ya preguntar si te quieren tus padres... Es que se entra en la campana esa que dice Santiago Camacho siempre de realidad. Es algo ya que todo se va transformando y tomando un cariz que sabes que no va por ningún buen camino. Pero yo creo que estas chicas no esperaban lo que iba a ocurrir, ¿no? Claro, y tengamos en cuenta que son niñas de 15 años, que ese tipo de inquietudes son las que en realidad, pues pueden tener esas mentes, ¿no? Infantiles, si sus padres les quieren, si tal novio las va a dejar, cosas muy típicas de niñas de esa edad que son las que van preguntando en la tabla Ouija. Pero Ana decide abandonar el cuarto de baño, que también hay que imaginarlo, el cuarto de baño de una discoteca. Ella se marcha afuera, está en la puerta, esperando, impaciente a que salgan sus amigas, porque ella ha decidido retirarse, y lo que se da cuenta es de que sus amigas tardan mucho en salir. Pasan 10 minutos, las chicas no abandonan el cuarto de baño, ella piensa que está ocurriendo algo ahí dentro, algo tremendo, ¿no? Y sorprendentemente, cuando las chicas empiezan a abandonar el cuarto de baño, Ana se da cuenta de que todas tienen la cara completamente desencajada. Primero salió una con ataque de ansiedad, otra salió llorando, y la que quedó dentro, que era la que tenía el fuego, se quedó como en un estado de shock, de trance, y empezó a no dejar de mirar el fuego, a enrojecerse, a no poder hablar. Al principio pensamos que era una broma y le dijimos que no hiciera el tonto, que nos estaba asustando, que por favor, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que era algo como físico, que estaba sudando muchísimo, las pupilas las tenía abiertas. Nos había un cambio muy repentino, ¿no? La cosa fue a más, ella no dejaba de mirar el fuego. Y nos asustamos y no sabíamos qué hacer y llamamos a la gente de la discoteca, a los encargados de la discoteca, le dijimos, mira, estábamos haciendo esto y nos hemos asustado, y entonces la sacaron fuera a la calle. Cuando la sacaron a la calle se dieron cuenta de que realmente le estaba pasando algo grave, interno, y se asustaron muchísimo y decidieron que iban a cerrar la discoteca. Hay que tener en cuenta que estamos a finales de los años 80 y lo que deciden los directores de esta discoteca es llamar a un parapsicólogo que ellos conocen y que estaba precisamente viviendo por esa zona. El parapsicólogo va a la discoteca, pasea por allí, hace alguna inspección y a la par deciden también llamar a personas, a personal médico para que vea lo que le está ocurriendo a esta joven. Y la cosa no queda ahí. Hay un momento en el que esta mujer empieza a hablar con una voz de hombre.
Mientras estaba pasando esto, ella volvió a entrar al baño y empezó a hablar con otra voz. Y empezó a decir que se estaba quemando con una voz entrecortada, rarísima como de hombre, a decir se burlan, pero lo que yo podía entender también, y se ríen de mí y a sudar y agobiadísimos. Echaron a toda la gente de la discoteca, nos quedamos solos. Todo fue horrible porque ella no reaccionaba. Un amigo nuestro tenía una madre que era psicóloga y llamaron a la psicóloga, llamaron a médicos. Bueno, es que fue sonado. Y entonces yo me tenía que ir porque yo era menor de edad y yo me marché antes. Lo que le cuentan a Ana, sus amigos, es que durante esa noche el parapsicólogo que había acudido a la discoteca hace una sesión de hipnosis a esta chica que estaba desencajada, que cada vez que miraba el fuego se quedaba como hipnotizada, como si estuviera impresionada, como si fuera casi la primera vez que lo veía, y deciden que como no son capaces de sacarla de ese estado casi de trance, pues tienen que hacerle una sesión de hipnosis para hacerle olvidar lo que ha ocurrido durante esa noche. Y aparentemente funciona, porque cuando Ana acude a casa de su amiga a la mañana siguiente, esta no recuerda absolutamente nada de lo que ha ocurrido la noche anterior. Entonces al día siguiente fui a verla a su casa y ella fumaba y vi otra vez que estaba rarísima cada vez que se encendía el fuego. Yo perdí el contacto con ellas porque me fui a vivir a Galicia, con mi padre lo ascendieron en su trabajo, me fui a vivir a Galicia y perdí el contacto con ellas. Y lo último que supe, yo no sabía si le había dado una crisis, no tenía ni idea de lo que le pasaba, es que a ella la llevaron a médicos, la llevaron al psiquiatra, fue de todo. Años después yo estaba en el instituto, volví a Oviedo, y en el instituto yo era una cosa que no había contado, ni lo que me había pasado ni nada, lo único que me dijeron que si quería hacer la ouija, yo dije que no quería hacerlo, que había tenido una mala experiencia y que no lo quería hacer. Pero había 15 personas en una mesa, y entonces empezaron a preguntar que a quién conocían de la mesa. Y el espíritu dijo que conocía a 3 personas de la mesa. Y una de las cosas que pasó, yo no había puesto el dedo, es que el vaso salió disparado hacia mí. Inmediatamente Ana recordó lo que había ocurrido en esa discoteca de Oviedo hace unos años. La discoteca se llamaba Vanitas Vanitatis. Lanzamos también este dato porque parece que es una historia muy conocida, que quizá a raíz de esta emisión podamos obtener algún dato más de lo que ocurrió aquella noche, pero como vemos, años más tarde, en otra sesión de Ouija en la que ella no participaba, ese espíritu aparentemente dice reconocerla. Y no solo eso, sino que en esa nueva sesión de Ouija lanza unos datos muy concretos, unos datos que obviamente hicieron a Ana recordar lo que había ocurrido en esa otra sesión de Ouija. De aquel día se dijeron 3 cosas. A la otra persona que conocía le dijeron que tuviera cuidado porque se iba a matar en un accidente de coche. No se mató en un accidente de coche, pero tuvo un accidente gordísimo, unos años después. A mí me dijo que me conocía, que me habían acusado de monja satánica en 1534, me dio años, me dijo que cómo me llamaba y me dijo que me habían quemado en la hoguera, acusada injustamente, y que me llamaba Rodin Manchester. Rodin Manchester es el nombre que le da esa tabla Ouija a esta mujer. Ana, claro, como decíamos, recuerda inmediatamente la mirada fija, como si estuviera hipnotizada, de su amiga cuando veía el fuego, y esas palabras como de alguien que estaba burlándose de ella le hacen pensar lógicamente en ese nexo, ¿no?, que habría con las quemas de brujas que se practicaron, por ejemplo, en España. Inmediatamente Ana decide ir un paso más allá. Cree que es el momento concreto para intentar buscar respuestas a todo eso que le estaba ocurriendo y que no parecía casualidad. Decide contactar con un profesor de historia, decide indagar en los archivos para ver si encuentra algo de esta mujer, y esto es lo que ella nos cuenta. Yo me quedé amarilla, como te lo digo. Dije, no vuelvo a acercarme a nada, porque para mí, desde aquella, pues fue algo como que me quedó como dentro un susto muy grande. De aquella no había ordenadores como al nivel que estamos ahora, y mi profesor de historia, hablé con él, un tío muy listo, y le dijo, oye, mira, hay archivos, y me dijo él que la mayor parte de los archivos estaban quemados, estaban destruidos, los habían destruido después, y que era muy difícil encontrar pruebas de que si esa persona había existido o no. Me marcó mucho, también con una especie de no sé cómo decirte, algo que no, primero que no se ha solucionado, algo que me dio muchísimo miedo durante mucho tiempo,
Y es una situación en mi vida que, viviéndola yo como era un adolescente, todos los adultos que había alrededor se la tomaron muy en serio. O sea, no es una cosa de un adolescente que dice, Dios mío, está pasando algo. Es que desalojaron una discoteca entera. Y la última cosa que a Ana le ocurrió después de esta historia es que recientemente, durante un rodaje para una serie de televisión, un compañero que acababa de llegar y que iba a trabajar con ella, que era de Oviedo, empieza a mantener con ella una conversación, hablan de fenómenos extraños, ella le pregunta si alguna vez ha practicado la Ouija, y entonces él, ante esa pregunta, le dice que él recuerda un caso que ocurrió en Oviedo, que a ella la dejaría alucinada porque tuvieron incluso que desalojar una discoteca entera por una sesión de Ouija, y ella le responde que es una de las personas que habían estado allí esa noche. Es decir, lo que pareció una leyenda, lo que se cuenta como la historia, por ejemplo, de la cazadora, si no recuerdo mal, en Talavera de la Reina, con no recuerdo ahora mismo... La dama de los ojos sin brillo. Sí, y cómo era el nombre de la discoteca donde esa historia, como estamos Andrómeda, hablando hoy... ¿no? Andrómeda, Sí. puede ser. Cómo iba solapándose en el tiempo y transformándose, lo que estamos hablando hoy del hombre del bosque, ¿no? Una leyenda antigua había adoptado nuevas fórmulas y se contaba de la misma forma o forma similar, pero con los elementos propios del tiempo, y era el muchacho, la cazadora, el olvido, el romance en la noche, el regreso, y la cazadora pertenece a una chica que cuando abren la puerta está muerta, y eso venía del siglo XVII, si no me equivoco, del Toledo profundo, casos concretos que se van transformando en leyenda, cuando la realidad es el principal motivo y origen de la leyenda. De todas formas, en esta historia, no sé qué opináis, compañeros, pero muchos también clásicos de la Ouija, ¿no? Que hay una pregunta que también es propia como para el tablero, ¿no? Ese peligroso tablero por una cosa objetiva, porque hemos contado muchos casos donde las personas se acaban muy mal, seguramente por lo que llevan dentro, no por la Ouija, pero desde luego como espejo profundo de nuestra cara oculta. Y también a mí me sigue sorprendiendo ¿por qué se preguntan ciertas cosas? O sea, cuando las personas se juntan como adolescentes en una reunión de Ouija, ¿qué inquietudes tienen, no? ¿Será normal? ¿Será que se nos ha olvidado y es propio de esas épocas? Pero, ¿qué preguntas, no? ¿Me quieren mis padres? Sí, pero hay otras peores, como la de ¿cuándo me voy a morir? La clásica. Esa es clásica. ¿Y la respuesta más clásica de la Ouija de todos los tiempos cuál es? Seguro que el personaje que aparece siempre, ¿cuál es? El diablo. Claro. Siempre, ¿no? Sí, sí. O casi siempre. Bueno, casi siempre. Y otra de las preguntas es ¿quién de los que estamos aquí va a morir antes? Bueno, es que que muy también. de instituto, y casi siempre la Ouija además contesta un nombre y en un accidente de tráfico. O sea, volvemos otra vez, Santi, al asunto de los arquetipos que se están manifestando constantemente y que, bueno, ¿por qué ocurre eso? Se dan rienda suelta, ¿no?, a determinadas pulsiones muy fuertes en esa época de la vida, y el tablero sirve como condensador de todo eso. Pero tiene un halo muy siniestro todo, ¿no?, cuando se aproxima el asunto de la Ouija, incluso el hacerlo en el baño de esa discoteca. A mí me parece un sitio un poco extraño, ¿quieres que te diga? Porque con todo ese ruido... Los del instituto sí que se hacía. Sí, pero en un baño de instituto no hay ruido, pero en una discoteca... Bueno, que no hay ruido. Cuando aprovechabas en los recreos y era cuando más ruido había. Y la que se gente hacía colaba. la Ouija allí, es verdad, en casos célebres, lo sabemos. Sí. Bueno, no tan célebres, pero sí aprovechabas, ¿no? Cuando... Sí, yo conozco muchos casos de ouijas que se han gestado tanto en colegios como en institutos, ya sea en laboratorios, en aulas, En que se usan para vacías. clases que no son habituales, que se usan para determinadas clases. Creo que ha perdido fuerza la Ouija, ¿no? Pues me da la impresión, Quisiera pensar que sí. ¿Qué opináis? Intuyo, que la tecnología... No veo a gente haciendo Ouija en un iPad, ¿no? Hay Ouija en Internet. Sí, pero como todo en este mundo es para uno mismo, ¿no? Prácticamente. Para la soledad, no es para... En España sí, pero en Sudamérica constantemente están saliendo noticias de supuestas posesiones, de agresiones multitudinarias, siempre acusándolas o atribuyéndolas a gente que ha practicado la Ouija, y estos casos aparecen en los medios de comunicación constantemente. Se sigue haciendo, Nosotros recibimos mensajes, por lo menos uno a la semana,
de personas que han hecho la Ouija y están un poco acongojados porque ha salido siempre gente muy joven, siempre gente que o es la primera vez que ha hecho la Ouija o llevan poco tiempo, pero no son casos espectaculares, con lo cual tampoco salen en la prensa como ocurre en otros países. Tal vez la tecnología ha hecho que estemos más pendientes del móvil que de algo que tenemos que practicar en equipo, juntos, que hay que crear, porque las ouijas pues es difícil conseguirlas, ¿no? Nosotros para el programa de Milenio ya no se venden en muchas jugueterías como antes, y ahora o es alguien que la copia en un folio y la haces pues eso, en una cartulina que se hace muchas veces y coges un vaso, pero ya estamos más pendientes del móvil y lo que dicen los tweets del Facebook y quedar a través de las redes que de quedar con el grupo de amigas del instituto y hacer... Ha quedado de modé un poco, ¿no? Por lo menos en ciertos ambientes. Sí, bueno, partamos de la base además de que este asunto de la Ouija de los adolescentes tiene mucho que ver con la psicología de los adolescentes. La Ouija, la sesión de espiritismo, determinadas cosas forman parte del paquete de cosas prohibidas a experimentar, paquete en el que va el sexo, paquete en el que va el alcohol, paquete en el que va el tabaco. Es decir, digamos que lo que está haciendo la revolución digital es modificar ese paquete de cosas prohibidas, y a lo mejor pues esto ha quedado en una zona un poco más inocente. Decir, bueno, chicos, esto ya de la Ouija, pues esto es para niños, ¿no? Bueno, pero siguen ocurriendo casos... es más... ahora lo hace casi más gente. Típico fin de semana, parejas ya de una determinada edad que se van a una casa rural. ¿Y que siempre se llevan un susto de muerte? ¿O muchas veces? La mayoría, por eso te digo que es más normal que nos escriba esa gente, pero ya gente de 30 y tantos, que se juntan, que es una noche la mayor vez de tormenta, porque no pueden salir al pueblo a tomar copas, deciden quedarse en casa con la chimenea. ¿Y qué hacemos? Pues la Ouija. Y la mayoría de las veces salen escopetados de las casas rurales. O las psicofonías también. Se ha sustituido un poco. Antes quizá las grabadoras eran al principio de los 80 y no eran tan comunes, ¿no? Encontrar una grabadora, gente que tuviera una grabadora en casa, salvo gente que se dedicaba al periodismo o cosas de ese estilo. Y parece que ahora todo el mundo tiene una grabadora a su disposición, el móvil, todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo tiene acceso, ¿no? Todo lo llevamos encima. Nos comunican que hay información sobre la revista, efectivamente el Espacio y Tiempo. La Ouija se regaló un monográfico de Espacio y Tiempo llamado Después de la Muerte. Traía una Ouija y, ojo, un vídeo VHS. Mira, hay gente que... Sí. Él debe mencionar algo, yo quiero adelantarlo, porque una de las historias que yo cuento un poco en Petit Comité o en algunas charlas, de las más terroríficas que yo recuerdo, si no la más, le tocó a Carlos Largo, que era una mente bastante escéptica hasta ese momento. Era un compañero nuestro, que es bueno que haya gente que tenga frialdad, ¿no?, para compensar la no frialdad que tenemos algunos, y se encontró con una historia de una parecida en la carretera y que tenía un trasfondo incluso criminal, y como él lo vivió en primera persona y se iban dando todos los datos como no podían imaginar, yo me acuerdo hablar con Carlos de cómo había sufrido un shock brutal, ¿no? El misterio le había venido a ver en forma de caso, de ese caso que todo el mundo sueña, pero que en su caso era un auténtico terror de pesadilla, ¿no? Vamos a conocer un poco más a uno de los integrantes. Hemos repasado prácticamente las biografías ocultas de casi todos, Clara Tahoces y Santiago Camacho incluidos. ¿Javi Pérez Campos? Sí, aprovechaste también, el día ¿no?, que estaba enfermo, que Carmen me llamó Caramoco, tal, aprovechó ahí. Caramoco. Bueno, sí. Hay una muy buena de... Yo te llamo esas cosas, perdón, sí. Javi, perdón. La tenía guardada, ¿eh? Sí, aquí las tiran, sí, pero... Javi nos contó a la vuelta de Mérida una nota muy bonita, que algún día contaremos, muy bonita, ¿eh? Estábamos ahí rememorando cosas de encuentros absolutamente casuales, que son tan casuales que no pueden ser casuales, pero que conforman nuestra vida, ¿no? Hemos ido conociendo todo el equipo y nuestro compañero Carlos Largo aquí está contándonos su historia. Ahora hay una incógnita, a ver si prácticamente el último uno de los nuestros va Diego Marañón y no le deja pasar. Sería muy propio de Diego Marañón que no le diese a Carlos Largo el carné, ¿no? Puede ser. Vamos a ver, que se desvela la incógnita. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Carlos Largo Mariblanca.
elemento principal de esta historia. Carlos Largo, compañero. ¿Pero tú sabías cuándo iba a venir? Para mí es un gustazo siempre. Hace bastante frío, estoy tiritando. Yo tengo que ser sincero. Yo te digo una cosa, hay que tenerlos muy bien puestos. Veía como arbustos que se estaban moviendo, un clásico. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo diría que me eligió él a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Quizá cuando tuve que hacer una investigación, que de hecho está inédita, en Cambrils, y bueno, pues allí pasaron una serie de cosas que no podemos contar a día de hoy, pero que sí que me acerqué bastante al misterio y que me cambió mi pensamiento sobre él. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues voy a tirar un poquito hacia Nacho Ares. Egipto siempre me ha gustado y todo lo que conlleva, también la Edad Media. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Doñana, sin duda, Doñana. ¿Y uno al que jamás regresaría? Quizá el Monte Avantos. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Yo quiero que haya algo más. Espero que haya algo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Yo creo mucho en las energías. Entonces siempre llevo el tema de la muerte a que, bueno, pues algún día cambiaremos y que nos transformaremos. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticioso? Un poquito. El mismo día en que se hizo cargo de la producción de Milenio 3, le dijo a Iker Jiménez que la semana siguiente se iba de vacaciones. ¿Es usted un inconsciente? Algo, a veces, al menos con Iker. ¿Qué aprendió en Lorca? En Lorca, sobre todo, la humanidad de las personas después de una tragedia. En marzo de 2012, como apuntado, vivió algo que nunca se ha mencionado en Cuarto Milenio. ¿Por qué? Porque fue algo distinto, algo, pues, valga la redundancia, que se salió de lo natural. ¿Qué se oculta para usted detrás del hombre del sombrero? Quizá un proyecto en el que trabajar y seguir investigando y, vamos, espero que me acompañe durante mucho tiempo. ¿Qué pensó la primera vez que leyó una crítica sobre usted en un foro? Se me cayó el mundo, pero bueno, luego siempre hay tiempo para corregir esas críticas. ¿Tiene garantizada la titularidad del portero del equipo de fútbol de Cuarto Milenio? La tengo que disputar a veces con Nacho Ares. Mire fijamente al micrófono amarillo que tiene delante. ¿Lo echa de menos? Muchísimo. ¿En qué cree Carlos Largo? Creo en las cosas reales, en las personas, en lo que nos cuentan. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Quizá el primero, y lo has mencionado, el pedir a Iker Jiménez, a mi jefe, nada más llegar a Milenio 3, unas vacaciones. Y bueno, quizá algún que otro fallo metiendo audios que no eran correctos en el programa. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Mi infancia en la Manga del Mar Menor, en Murcia, en la playa con todos mis amigos. ¿A quién le encantaría haber conocido? Quizá algún personaje, como he dicho antes, de la Edad Media. Me encantaría conocer a alguno de esos caballeros de aquella época. ¿A qué tiene miedo? A quedarme solo. Un libro y una película. Película me quedaría con Crash, que ganó un Oscar, de hecho. Y libro, bueno, pues hay muchos, pero El niño de pijama de rayas. Un pintor y un músico. Pintor Munch, me encanta el grito. Y un músico, yo diría más bien un grupo de música. Me tira mucho la música irlandesa y los grupos irlandeses de Corrs y de Cranberries. Acabemos con un vicio confesable. Pues me encanta el tenis. No puedo parar de entrenar y de hecho todas las semanas intento seguir en ello y sobre todo los niños, los campamentos, el ocio y tiempo libre. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Sé que el buen compañero Carlos Largo, que lleva ya unos cuantos añitos con nosotros, yo sé que echó de menos, sabéis el que especialmente la noche de la semana pasada, La he hecho muchísimo de menos y yo me lo va a permitir, Carlos, me estaba riendo, pero a mandíbula batiente, por muchas cosas, ¿no? Pero me estoy imaginando la cara que le puse a Carlos Largo el día que, creo que es el 2006 o 2007, cuando empieza a trabajar. Y... cuando nos lo trae Mariano Revilla para presentarnos al nuevo producto. Nos lo trae Mariano Revilla y venía por parte de Alberto Granados, también compañero nuestro en aquella época. Y yo muy temeroso, porque yo soy de pocos cambios, sinceramente, ¿no? Luego ocurren, pero soy de pocos cambios en un principio, tengo que fiarme de la gente. Y entonces tenemos esa reunión donde yo le explico a Carlos, bueno, yo a veces me paso de fusivo, pero bueno, estaba ahí Carlos Cala, nuestro compañero, estaban todos en un estudio, y yo les digo lo importante que es este año, hay que dejarse el alma, hay que dejarse la piel, hay que transmitir a nuestro público, nos debemos a ellos, a muerte, compañeros. Bueno, pues yo creo que el símil del fútbol, y lo sabe muy bien Fermín y Yerey, que son muy futboleros que están ahí al otro lado, saben que hay mucho paralelismo, ¿no? En el fútbol de amigos, no profesional, de amigos, quizá en el profesional también, y en la realidad, ¿no? Comprometerte, no ir solo por tu cuenta, hacer equipo es muy importante. Y entonces yo salía convencido de aquella reunión, ¿verdad?, de que había hecho equipo,
me viene Carlos, cara de buena persona, y me dice: Iker, tengo que... ven un momento. Tal, yo... No, mira, es que tenía un viaje cogido y la semana que viene me tocaba a Italia de vacaciones. Me hace tanta ilusión. Mira, la cara que yo le pude poner a Carlos... hace mucho tiempo. La cara que le pude poner a Carlos... Pero es verdad lo que es la vida, ¿no? Ahí estuvo... de verdad que estuvo la delgada línea roja, ¿eh? Os lo aseguro que dije, no, si yo he contado todo esto, este chico me dice esto, este no puede estar con nosotros. Pero curiosamente hubo algo también, ¿no? Que me hizo entender que creo que era un viaje muy muy querido por él, ¿no? Y que llevaba mucho tiempo. Que había cogido hace mucho tiempo, lo tenía todo pagado y bueno, se quería ir. Ahí sigue Carlos. Y buscador ni uno buscado, pero tú le pusiste verde. O sea, eso también cuéntalo, porque dijiste tonto lava, viene y se quiere ir en el mismo momento en el que se le da una oportunidad en el programa. Pero luego vimos que había que darle una oportunidad, que era una persona muy honesta que merecía estar en nuestro equipo, y nos alegramos muchísimo que trabajara. Sí, la verdad es que es una anécdota increíble. Cuando uno cuenta anécdotas dices, no puede ser que tú a tu jefe el día que le conoces le pides vacaciones, pero es así, Carlos, y además estará muy contento porque ha sido campeón de liga con el equipo de Cuarto Milenio, ¿no? O sea que... Pero sí, la verdad es que Carlos, junto a otros compañeros, se ha alzado con el importante galardón. La verdad es que hemos vivido muchas cosas y él mismo lo cuenta, ¿no? Algunos le han transformado profundamente, se ha metido en muchos fregados porque ha tenido investigaciones que algunas no eran nada fáciles, con niños, con apariciones, pero al final es una forma de aproximarse al conocimiento y a la vida, ¿no? Y yo lo que os digo es que hay un momento en que casi no se puede compaginar radio y televisión, es un poco locura. Javier Pérez Campo lo sabe muy bien, que es un poco locura, y yo sé que ha echado muchísimo de menos esa noche mágica y otras muchas, ¿eh? Así que yo creo que nuestro abrazo, ¿no?, para Carlos. Nos estaba mandando a Twitter mientras estábamos en Mérida. Pensé que ahora. Ahora ya le llegará, Ya le caerá el pobre, después de lo que habéis dicho. ¿Qué puedes decir de tu compañera? A ver, di algo de tu compañero. Hombre, no, pues yo yo creo que de las personas más comprometidas también que he conocido, porque es verdad que se deja la piel por las causas que él cree, ¿no? Hace poco estaba vendiendo los bolis en la redacción para unos campamentos. Importante. Para llevar a niños a un campamento, niños que tienen pocas... ¿En qué campamento está Carlos? Tendríamos que decirlo. A ver si nos lo mandan, hombre. No sé el nombre. Pero el compromiso con los niños es una cosa importantísima. Carlos es... Atención que Santi va con su esto. Santi, siempre que hablamos de compañeros, nosotros estamos aquí de risas y luego suelta una andanada que nos deja como, hombre, como profunda. No. Venga, Santi, va. No, a Carlos le tengo, y él lo sabe, porque lo hemos compartido muchas veces, le tengo muchísimo aprecio. Carlos es una de las 4 o 5 personas mejores que conozco. Eso es importante. Así como suena. Y conozco a muchas, créeme. Y luego tiene una habilidad muy poco conocida, pero que yo practicaba también mucho a su edad. Y cuando encuentro a un maestro en ella, pues lo sé reconocer. Tiene una habilidad para hacerse el tonto, algo increíble. Y digo hacerse, no seas malvado, no te rías. Carlos es una persona que, créeme, tiene unas cualidades sorprendentes. ¿Y tú te haces el tonto también? ¿Tú te haces el tonto? Yo me hacía el tonto y me lo sigo haciendo muchas veces, créeme. Vaya. Oye, pues yo quería decir una cosa sobre Carlos, que yo lo conozco menos que vosotros, lo conocí más recientemente y pude tratarlo más en profundidad en ese viaje que hicimos a Córdoba para un caso de Cuarto Milenio, ¿no? Pero tengo que decir que... aparte de que conozco la profesionalidad de su trabajo, a mí me sorprendió una cosa que pasó estas Navidades, que no voy a decir lo que es, pero a mí me quedó clarísimo que Carlos Largo era una excelente persona. Eso es mucho más importante de cualquier otra cosa, y de eso estamos absolutamente seguros, y además es un tipo que es muy importante. Hacer equipo en la televisión, un día contaremos cosas de la televisión y en la radio, pero la fiabilidad de tu equipo es absolutamente fundamental. Y solo se consigue si hay fondo auténtico, y fondo humano, y fondo de verdad buena gente. Hombre, una persona que lleva no sé cuántos años y eres muy joven, comprometido, y está hasta arriba de trabajo, y cuando no tiene trabajo está ayudando a niños, te lo dice todo, ¿no? Así que, Charlie, compañero, estamos muy contentos de contar contigo, y que aunque sea de refilón, porque eras casi el último en la lista de Diego Marañón, te ha dejado pasar de milagro, pero de verdad que nos alegra.